Sabemos que la prisión preventiva oficiosa ha sido en estos tiempos un debate muy controvertido. La cuestión es de que el Estado mexicano no ha querido cumplir y acatar las sentencias de la Corte Interamericana. Desde el año 2023, que salió la primera sentencia en contra de México en el caso Zompaxtle, Tecpile y otros, se determinó que la prisión preventiva de manera oficiosa era inconvencional porque violentaba diversos derechos humanos, entre ellos el debido proceso, la defensa adecuada, la presunción de inocencia y el más importante, se pudiera decir, que es la libertad personal. Esos tres derechos humanos y el principio de presunción de inocencia pues estaban vulnerándose, ¿verdad? Posteriormente vuelven a condenar al Estado mexicano con la sentencia de Daniel García y otros por el mismo tema, la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa. A raíz de todo ello, el Pleno Regional de Circuito Norte, Centro Norte en materia penal y del trabajo empezó a sacar jurisprudencias de carácter obligatorio para toda la región del centro del país hacia el norte. Posteriormente al artículo 19 constitucional, en donde establece que en asuntos relacionados con prisión preventiva oficiosa, pues que se tenía que atender la ley a su literalidad. Digo, algo absurdo porque pues va en contra del mismo artículo primero constitucional, ¿verdad? Posteriormente, en octubre de 2025, hacen una reforma a la ley de amparo, hacen una reforma al artículo 166, fracción 1, relacionada con este tópico, la prisión preventiva oficiosa. Para ello, el Pleno Regional ya había sacado la jurisprudencia J/3P, entre paréntesis 11, que es de la 11ª época. En él se había determinado que todos los delitos que ameritaban prisión preventiva oficiosa, de los cuales se girara una orden de aprehensión, pues los juzgados de distrito, al momento de conocer un amparo en contra de esa orden de aprehensión, tenían el deber de dar la suspensión para que la persona quejosa no fuera recluida en la audiencia inicial, ¿verdad? Ante ello, los juzgados de distrito dejaron de inaplicarla aduciendo que tanto la reforma constitucional al 19 como la reforma al 166, fracción 1 de la ley de amparo, les impedía conceder la suspensión para que no fueran detenidas las personas que traían una orden de aprehensión por delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa. Ante ello y ante el debate que se ha venido dando en el transcurso de estos años, estamos hablando del 2023 a la fecha, en donde realmente el alto tribunal del país no se ha decantado por ningún criterio. Se presume y se supone que actualmente está en revisión en la Corte o está en acatamiento de las sentencias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos relacionadas con este tópico de la prisión preventiva oficiosa. Se supone que ya tienen que establecer un criterio y un cumplimiento a esas sentencias. No lo han hecho, ¿verdad? Por cuestiones, y todos sabemos, políticas, de política criminal y así sucesivamente. Pero el día de ayer, 16 de abril, el Pleno Regional del Circuito Centro Norte en materia penal y del trabajo resolvió una contradicción de criterios. Esto es la 3/2026. Esta contradicción es importante en este momento. ¿Por qué? Porque viene a reforzar de que su jurisprudencia, que ya había establecido con antelación, esto es la J/3P del Pleno Regional del Circuito Centro Norte en materia penal y del trabajo, es obligatoria para todos y cada uno de los órganos jurisdiccionales que estén en esta región. Ante ello, este Pleno Regional viene otra vez a reforzar y a garantizar los derechos humanos del gobernado. ¿Por qué? Porque al final, dentro de sus atribuciones, le está dando cumplimiento a las sentencias de la Corte Interamericana. Está dando cumplimiento al compromiso obtenido por el Estado mexicano al momento de suscribirse a la competencia de la Corte Interamericana.
Entonces, las sentencias que se emiten por ese órgano jurisdiccional internacional, pues son totalmente vinculantes para el Estado mexicano. Se tienen que acatar como lo están estableciendo, como si fuera una resolución interna del Estado. Ante ello, esto nos viene a dar una mayor certeza jurídica y más una mayor certeza jurídica al gobernado, porque podemos ver que el catálogo de delitos que amerita prisión preventiva oficiosa, que a pesar de que el Congreso de la Unión, el Ejecutivo, saben que es inconvencional, pues le pusieron más delitos al catálogo, tantos que se podría decir que es medio código penal, ¿verdad? Ante ello, pues todo el gobernado corre un grave riesgo de que se le impute un delito, de que este delito esté dentro del catálogo de prisión preventiva oficiosa, que el Ministerio Público argumente que no fue posible localizarlo y que le gire una orden de aprehensión, que de cumplimentarla, pues va a tener que estar sujeto a una vinculación, si es que se vincula al proceso, en reclusión. Lo cual, como lo dijo la Corte Interamericana en esas sentencias, esa reclusión se puede traducir en una pena anticipada. ¿Por qué? Porque la persona, una vez sujeta a una vinculación e interna en un centro de reclusión, pues esa persona ya no se puede defender como tal, ya que de los hechos que le imputan posiblemente sea la única que tiene el conocimiento real de los hechos. Entonces, a la hora de que esa persona es privada de su libertad, le coartan ese derecho. Le coartan ese derecho porque en el centro de reclusión a esa persona no la van a tratar como inocente. Aunque la ley lo establece, aunque la Constitución lo establece, cualquier persona que entre a un centro de reclusión establecidos en el Estado mexicano, ya sean comunes o federales, inmediatamente esa persona es tratada como cualquier otra persona privada de la libertad. Esto es, esa persona es tratada igual que un sentenciado, porque dentro de una reclusión no hay, aunque la ley lo establece, no hay áreas que digan, esta es para los vinculados a proceso, esta es para los sentenciados. A los sentenciados se les da un trato, a los vinculados a proceso por la presunción de inocencia se les da otro. Eso es una mentira y una falacia. Eso es una mentira y una falacia, que pueden ser la misma cosa. Eso es una mentira totalmente. ¿Por qué? Porque al momento que cualquier persona ingresa a un centro de reclusión, el reglamento que le aplican no es un reglamento para personas vinculadas a proceso. Es un reglamento para personas internas y ese reglamento es general para todos. Al sentenciado le dan la misma comida que al que está vinculado a proceso. El vinculado a proceso está 23 horas, 23-1 le llaman, 23 horas en una celda y una fuera de su celda. Entonces no existe esa presunción de inocencia dentro de los centros de reclusión. No existe. No hay esa separación como lo establece la ley. Entonces, regresando al punto de que si es un delito de los sujetos a prisión preventiva oficiosa, a la persona le giran una orden de aprehensión, esta persona se ampara y el amparista le dice, no, sí te doy la suspensión, sí te doy la suspensión con el efecto de que tú, en cuanto a tu libertad personal, vas a quedar a mi disposición y en cuanto al trámite del procedimiento penal vas a quedar a disposición del juez que lo está siguiendo. Ese es el criterio que estaban adoptando después de la reforma del 166 fracción 1, ahora en octubre del 2025. Pero con este criterio, con esta contradicción de criterios que acaba de resolver el Pleno, otra vez les da un revés. Otra vez le dice, tú como órgano jurisdiccional tienes que tener y tienes que aplicar la tutela de los derechos humanos del gobernado. No puedes pasar por alto una sentencia o dos, en este caso, de un organismo internacional en donde están sentenciando al Estado mexicano por esa prisión preventiva oficiosa que no debe existir en México, que no debe existir pues, en ninguna parte del mundo, ¿eh? Que yo creo que, y a las estadísticas me parece que el Estado mexicano es el único que
que la tiene actualmente, sino tienes que entrar al debate para establecer si es un riesgo esa persona, para establecer que tenga un arraigo domiciliario, para establecer que no va a interrumpir el proceso, no nomás aplicársela de manera oficiosa y sin darle la oportunidad de que se defienda, como si ya fuese una persona culpable. Gracias a este criterio, a esta contradicción de criterios, el Pleno aduce: mi criterio, mi jurisprudencia J/3P es obligatoria para todo el órgano jurisdiccional que esté del centro hacia el norte, y la tienes que acatar, so pena de una sanción administrativa o lo que resulte de ello. Aduce que es obligación del órgano jurisdiccional en materia de amparo o mixta, cuando manejan mixta, de que tienen que darle la suspensión al quejoso para el efecto de que no sea detenido y conlleve su proceso en libertad. Claro, si es que hay una vinculación como tal, ¿verdad? Si es que se reúnen los elementos para que exista una vinculación. Pero ese es el punto importante de este criterio. Vuelve a traer a la mesa una luz de esperanza para todos aquellos que actualmente tienen una orden de aprehensión por un delito de los del catálogo de prisión preventiva oficiosa. Es algo aplaudible para el Pleno regional y para los magistrados que están en él. Es continuar y es seguir adelante con este tipo de criterios que en verdad se ven garantistas, se ven que están respetando los derechos humanos de todo el gobernado. De ahí la importancia de este criterio. Así que a continuar, ustedes que están redactando sus demandas de amparo en contra de una orden de aprehensión por los delitos del catálogo de prisión preventiva oficiosa, pues este criterio viene ahora sí a salvar al quejoso de una reclusión momentánea, ¿verdad? De una reclusión que lo dejaría en estado de indefensión si se llevara a cabo mientras él está peleando una vinculación o está peleando un proceso penal. Esa es la importancia y esa es la diferencia entre acatar una resolución internacional y llevarla al extremo, digo, porque al final con esta contradicción el Pleno se podría decir que está peleando, ¿no? con el país o con el gobierno que está rigiendo el país actualmente. Por ende, es utilizable y utilícenla para que los jueces la acaten en su totalidad y así darle seguridad jurídica al quejoso que esté en esa situación. Gracias.